Bueno, pues continuamos con las variables aleatorias. Hemos visto ya el concepto de función de distribución, el concepto de que toda variable aleatoria, o toda función de distribución, perdón, es función de distribución de alguna variable aleatoria. Hemos visto este paso, ¿no?, de situaciones, digamos, materialmente muy diferentes, como una moneda, un problema de salud, un problema económico y un problema de medioambiental, problemas, digamos, muy diferentes desde el punto de vista material, formalmente son idénticos, y los traducimos a un lenguaje común que es una función de distribución. Y esto es esencial, esencial. En teoría de la probabilidad es esencial y evidentemente en estadística, que es la otra cara de la moneda de la teoría de la probabilidad, como ya os he dicho muchas veces. Entonces ahora vamos a definir el concepto de variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua, bueno, ya veréis que es importante discernir, y esto nos va a dar lugar a distintos familias de distribuciones, de funciones de distribución, que veremos en lecciones sucesivas. De momento estamos en una situación de abstracción. Las discretas, dice, existe A, un subconjunto de R, numerable, es importante, numerable, se pueda numerar, no quiere decir finito, quiere decir numerable, puede ser infinito, pero tiene que ser numerable. Tal que para que la probabilidad de que X, de los elementos X, se proyecten sobre A, la imagen para la variable X de los ómegas, se proyecten sobre este conjunto numerable, subconjunto de A, de R numerable, la probabilidad sea igual a 1. Esto quiere decir que está concentrada en la probabilidad está concentrada no en todo R, sino que está concentrado en un conjunto numerable de R. Por lo tanto, habrá una colección de números, P sub i, satisfaciendo que P de X es igual a X sub i. X mayúscula igual a X sub i. Esto es la variable aleatoria. Evidentemente podríamos poner un paréntesis y omega dentro, omega pequeña, la probabilidad de que la imagen de omega va a parar a X sub i es igual a un determinado valor P sub i, que será evidentemente mayor que 0, porque estamos hablando de una probabilidad y evidentemente va a cumplir las condiciones de probabilidad que ya hemos visto en la lección de espacio de probabilidad. Además, la suma de estos P sub i va a ser 1, lógicamente, porque la suma, digamos, no puede ser mayor que 1, porque digamos, donde se proyectaría en el conjunto de todos los valores de A, si digamos, ¿cuáles son los omega que se proyectan a todo A? Pues omega mismo, omega minúscula. ¿Cuáles son los omegas minúsculas que se proyectan sobre todo A? Pues omega mayúscula. Y omega mayúscula, la probabilidad es 1, por lo tanto, la suma de las P sub i no puede ser mayor que 1. ¿De acuerdo? Estas P sub i, estos valores, se le llamamos función de masa. A veces también se le llama función de densidad. Pero es verdad que a veces veréis en bibliografía que función de densidad se reserva para las variables continuas, y aquí se utiliza la noción de función de masa. Bueno, yo voy a utilizar indistintamente función de masa y función de distribución, porque el contexto ya nos dirá claramente si la variable es discreta o no lo es, o es continua. La función de distribución entonces se definiría como las P sub i acumuladas, las P sub i de las X sub i que están por debajo del valor de X, es el acumulado. Esto se entiende mucho más fácilmente con un ejemplo. Dejamos las dos fotografías en la pantalla. Mirad, imaginaos, esto sería entre otras muchas cosas, evidentemente, la función de masa o función de densidad de un dado equilibrado.
fijaos que es un sexto si x es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 0 en caso contrario. O sea, 0, porque aquí ¿qué se proyecta? Pues el vacío. Aquí se proyecta el vacío. Aquí el vacío, el vacío, el vacío. Pero en el 1, ¿qué se proyecta? ¿Qué elementos de la álgebra? Pues la probabilidad, el 1, ¿de acuerdo? La cara que tiene un 1, un puntito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos que esta función es discreta porque es un conjunto numerable, evidentemente, y además finito en este caso, ¿de acuerdo? También sería la función de densidad. Imaginaos que yo ahora os digo, me he pensado un número del 1 al 6, entero, entero del 1 al 6. La situación de incertidumbre que os genera a vosotros, ¿qué número me he pensado es esto? Queda simbolizado por esto, porque no tenéis ningún criterio para pensar que he pensado un número más que otro. El 1 tiene una probabilidad a priori de un sexto el 2, de un sexto la probabilidad del 3, del 4, etc. Esta es la función de densidad, ¿vale? Y la función de distribución, que sería el acumulado de todas las... Voy acumulando, ¿no? Por debajo de 0, pues, ¿qué se proyecta por debajo de 0? El vacío. Pues perdón, por debajo de 1, ¿qué se proyecta por debajo de 1? El vacío, por lo tanto la probabilidad es 0. ¿Qué se proyecta por entre 1 y 2? La cara con 1, con un 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a partir de 1, la probabilidad es un sexto. ¿Veis? Un sexto. Pero cuando yo coja valores por debajo, por encima de 2, o 2, o por encima de 2, ¿de acuerdo? Entre 2 y 3, la x entre 2 y 3, incluido el 2, pero no incluido el 3, la probabilidad es 2 sextos, porque si yo cojo el 2,5, por ejemplo, ¿qué valores, qué elementos se proyectan? ¿Qué elementos se proyectarían del dado? Si es que es el dado. Bueno, pues el 1 o el 2, o sea, que salga 1 o 2, y esto es 2 partido por 6. ¿Qué es el acumulado de esto? De aquí, ¿cuánto se acumula? Pues esto más esto. Si esto es un sexto y esto es un sexto, pues 2 sextos. Y así sucesivamente. Claro, cuando llego al 6, justo en el 6, ¿qué se acumula? ¿Cuál es la probabilidad que salga o el 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 5 o el 6? Porque se va acumulando en la función de distribución. Pues la probabilidad es 1 y a partir de aquí ya se mantiene constante. Esto es la función de distribución y esto es la función de masa o la función de densidad. Y en una variable continua o absolutamente continua existe una f de x no negativa, evidentemente, tal que para todo x perteneciente a R, la función de distribución es el acumulado, es el área desde menos infinito hasta una x determinada, hasta esta x determinada, de f de t, diferencial de t. Es el cálculo del área acumulada. O sea, aquí estábamos sumando, para dar un valor de f mayúscula, de la función de distribución a cualquier x, lo que hacía dar una altura que consistía en sumar los palos que arrastraba, digamos, ¿no? Pues aquí arrastro área, ¿no? Área desde menos infinito hasta x de la función de densidad, la función de, digamos, la probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces esta f que queda definida de esta manera es la función de densidad, lo que llamaremos función de densidad. Bien, y dicho de otra manera, para cualquier boreliano, la probabilidad de este boreliano es el área bajo el boreliano, el área que tengo bajo el boreliano de esta f de t, ¿de acuerdo? Y evidentemente, como es una función continua, y si es una función mixta, porque nos podemos encontrar una función mixta, pues los trozos de continuidad se cumplirá la condición de que la derivada de la función de distribución, la derivada, es f de x, lógicamente, por el teorema central del cálculo. La función de distribución y la función de densidad son inversas, ¿de acuerdo? Porque una es la integral y otra es la derivada.
Esto es un resultado obvio de análisis matemático. Y lógicamente el área desde menos infinito hasta infinito será 1, porque evidentemente la función de distribución no va a superar el 1, porque cuando x tiende a infinito, la función de distribución vale 1, lo hemos visto en la definición de función de distribución, por lo tanto, obviamente, nunca voy a poder sobrepasar el valor de 1. ¿De acuerdo? Y en una función, en una función continua, o en una función mixta en las zonas de continuidad, lógicamente la probabilidad de que x tenga un valor de a es 0, porque es el área que va de a de esta función de densidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en un valor fijado, la probabilidad es 0, o sea, es el vacío el que se proyecta allí. Es una idea de que en una variable continua siempre puedo precisar más, ¿no? Es la altura, por ejemplo, la altura. Pues, ¿cuál es la probabilidad de una altura concreta, una concreta? Pues 0, en el sentido de que siempre puedo afinar y poner más decimales y irme un poco a la derecha o un poco a la izquierda. En definitiva, en una variable continua solo tiene sentido hablar de probabilidades de intervalos, de intervalos determinados. Todo esto es la teoría para que funcionen las cosas bien en una variable continua. ¿De acuerdo? Bien. Un ejemplo, pues esta situación. Esto es una función, esta sería una función de distribución, esta de aquí, y esta sería su derivada, su función de densidad, derivada en la zona donde sea derivable. Evidentemente en el 0 y el 1 no es derivable, pero, y aquí tampoco, pero que la idea es que cojáis que aquí estamos en una variable, en una función de distribución continua. Esta es la acumulada de esta de aquí. Si yo voy calculando el área que voy acumulando, pues es esta altura progresivamente hasta llegar al 1. Y esta sería una situación, por ejemplo, coger un número aleatorio entre el 0 y el 1. Si yo cojo un número aleatorio del 0 y 1, una opción en una máquina, en una calculadora o en el Excel es el random, ¿no? O aleatorio, ¿no? El número aleatorio, pues que te da un valor entre 0 y 1 de forma aleatoria. Bueno, pues la probabilidad de un número pues es una constante. Pues cualquier número tiene la misma probabilidad. Y evidentemente esto tiene un área de 1, tiene una integral de 1, todo esto, la integral desde 0 hasta 1 de 1 es 1, lógicamente, por lo tanto esto sería la función de densidad y el acumulado es la función de distribución. Bueno, tenéis un ejemplo de función de distribución continua. Y, para acabar, por ejemplo, cuando yo me calculo probabilidades de sucesos como estos que veis a continuación, claro, en una variable discreta, por el tema de la discontinuidad, la probabilidad entre que x sea mayor, la probabilidad de que los omegas pequeñas de omega mayúscula se proyecten según la variable x por encima de a y por debajo o igual que b, en una discreta es así y en una continua obviamente es así. En una discreta, ¿por qué es así? Porque digamos, estoy contando con b, pero no cuento con a. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero aquí no hay problema porque o sea, aquí no cuento con a, por lo tanto, digamos, por eso no tengo en cuenta la probabilidad encima de a, porque estoy yéndome a la derecha de a. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí, cuando incluyo ¿qué tengo que hacer? F de b menos f de a, pero le tengo que sumar
la probabilidad de x igual a A. ¿Por qué? Porque aquí le he restado. Aquí le he restado correctamente, porque la A no entra, ¿de acuerdo? Pero aquí sí que le he restado y la A la tengo que contemplar, por lo tanto, por esto le sumo. Cosa que no pasa aquí por el fenómeno de la continuidad. En la continuidad no hay problema porque, aunque le sumara la probabilidad de x igual a A, sé que esto es 0, como hemos visto antes. Y de la misma manera, pues ahora cuando tengo esta situación de qué probabilidad hay que x esté por encima de A y por debajo de B, pues en una continua es exactamente igual, pero en una variable discreta le tengo que restar la probabilidad de B, porque aquí le estoy incluyendo la probabilidad de B. Aquí la estoy incluyendo y le tengo que quitar, ¿vale? ¿De acuerdo? Y si estoy en la situación de aquí, tengo que sumar esta y le tengo que restar esta por la doble razón que he visto antes, cosa que aquí se mantiene constante. La probabilidad de que x esté por debajo de b en una continua es f de b, en una discreta es f de b, pero le tengo que restar la probabilidad de b, porque aquí estoy contemplando b y aquí b no está incluido, porque está ahí diciendo que b esté por debajo de b, no que sea igual a b. ¿De acuerdo? Y aquí, mayor o igual que a, pues lo mismo. A 1 le resto la función de distribución en a, ¿de acuerdo? Porque estoy viendo cuál es la probabilidad por encima, por lo tanto, tengo que cojo el techo que es 1 y le resto f de a, lógicamente. Por debajo de a, A es un número cualquiera, por ejemplo, este de aquí, un A que estuviera aquí. Pues claro, f de A es a la izquierda, pues a la derecha es 1 menos lo que haya en f de A. Obviamente, en una continua es clarísimo, 1 menos f de A, porque f de A es el acumulado hasta a la izquierda de A. Y ahora me estoy planteando que hay a la derecha, qué probabilidad hay a la derecha de A. En continua no hay problema que sea mayor o igual o mayor estricto, pero en una discreta sí que cambia, ¿de acuerdo? Y por lo tanto aquí sí que le tengo que tener en cuenta la probabilidad de x igual a A. ¿Por qué? Porque aquí le he restado, ¿de acuerdo? Y aquí la estoy contemplando A, ¿de acuerdo? Cosa que no pasaría si fuera estrictamente mayor, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto vemos las funciones de densidad, la función de distribución, en abstracto de momento. En una lección posterior, no la siguiente, sino una que vendrá más adelante, veremos tipos, familias de funciones de distribución, y esto será muy importante, pero de momento estamos entrando en lo que es el concepto de función de distribución y el concepto de función de densidad, de una variable aleatoria, y cómo hemos desplazado un problema de espacio de probabilidad a un problema sobre el conjunto de los números reales. Es muy importante que os miréis todo lo que hemos visto, los ejemplos que hemos puesto, este cuadro de aquí muy importante, y en la próxima lección ya veremos un poco lo que es el concepto de función de variable aleatoria, y con esto habremos acabado esta lección de variables aleatorias. Veremos el concepto de transformaciones de variables aleatorias, que va a ser muy importante para nosotros. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias.